Ellos creen que la manera de acercarse a Dios es utilizando a alguien, un chamán, un sacerdote, un líder espiritual, que los acerque a Dios. Y los hombres, especialmente en la religión del Estado nuestro, la religión más común aquí, ellos deben acercarse y confesar sus pecados a un sacerdote para que ese sacerdote interceda por ellos delante de Dios. Pero los creyentes cristianos, evangélicos y protestantes, creemos que las Escrituras enseñan que Cristo es esa persona y que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, como dicen las Sagradas Escrituras, a Jesucristo el justo, y que Jesús, subiendo a los cielos y llenándolo todo, llenó el trono de Dios y se sentó en la diestra de Dios en la majestad de las alturas, y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros día y noche. Y no tenemos necesidad de reemplazar a ese sacerdote por la muerte una y otra vez, sino que Él entró de una sola vez y para siempre, llenándolo todo, y entró a los cielos, y ahí está intercediendo por nosotros sin descanso, las 24/7, los 365.3 días del año. Eso lo creemos porque eso es lo que la Biblia establece. Los religiosos creen otra cosa, ellos están equivocados, ellos no son fieles a Dios ni a su palabra. Nosotros sí creemos así. Y creemos en ese glorioso intercambio, como cantábamos, ¿verdad? Ese intercambio glorioso. Aleluya, gloria sea a Cristo, por ese gran misterio, por ese glorioso intercambio. Ese glorioso intercambio es que Cristo, Él, pagó por nuestros pecados, por nuestras deudas, y nosotros no tenemos necesidad ninguna de pagar por los pecados nuestros, porque ya Cristo pagó por ello, hizo el sacrificio. En esta mañana nosotros queremos hablar, Dios mediante, sobre el tema obrando por la gracia. No vamos a hablar del amor, aunque sí tiene que ver con el amor. El día de la amistad y todo eso es un día bonito, pero aparentemente los evangélicos lo cogen para ello, algunos, pero nosotros entendemos que este es un día del Señor, que Él ha preparado especialmente para que tú y yo, sus hijos, en todos los lugares del planeta, levantemos nuestra voz este primer día de la semana, nuestras manos al cielo, nuestras alabanzas a Él, porque así Él lo ha establecido. Obrando por la gracia. Y dice nuestro texto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La semana pasada hablamos de los efectos de la gracia y pudimos mencionar uno. Este es el segundo efecto de la gracia. El primer efecto de la gracia es la salvación, que Dios nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque a Él le dio su santísima gana, porque Él quiso, porque Él se propuso en la eternidad, como vemos en el capítulo 1 de Efesios, hacer una gran obra de misericordia con millones y millones de hombres y mujeres en toda la historia, en todas las latitudes del planeta, de todas las razas, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todos los colores habidos y por haber, pero de un solo credo, del credo cristiano, por supuesto. No se puede decir ahí de todos los credos, porque aunque en la televisión nosotros vemos los anuncios que todos los caminos conducen a Dios, usted y yo sabemos que solamente hay un camino al Padre. Todos los caminos conducen al diablo. Todas las avenidas trazadas por los hombres van derechito al infierno sin doblar para ningún lado. Y hay un solo Dios y un solo mediador, hay un solo camino al Padre. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque ancha es la puerta, ¿verdad? Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero el único camino que lleva a la vida es angosto y es estrecho. Esa es la palabra de Dios, así está establecido. Por eso, porque somos hechura suya, ya Dios nos salvó. Esta hechura, como vamos a ver,
es la hechura espiritual, es que el Señor nos salvó a ti y a mí. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no es la hechura natural, ni la creación natural, como veremos en algunos pasajes, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Ya los versículos anteriores fueron específicos, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de ustedes, no procede de ustedes, no surge de ustedes, es un don de Dios, es una caridad de Dios, es la gracia de Dios. No por obra, no por nada que podamos hacer. Estoy en el versículo 9 ahora de Efesios 2. No por obra, para que nadie se jacte, para que nadie piense de sí más allá de lo que debe pensar. Y claramente el que está claro teológicamente sabe que debemos pensar de nosotros mismos, como veíamos la semana pasada y antipasada, que nosotros por naturaleza, Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, putrefactos, ahogados en el fango del pecado, en estado de putrefacción, por supuesto, y en esas condiciones que el Señor, sin nada que nosotros podamos sumarle a Él, sin representar ningún activo para Dios, literalmente, en esa condición el Señor vino y nos rescata del fango cenagoso, del pozo de la destrucción, del mar del pecado. Nosotros estamos acostumbrados a oír, hagamos bien sin mirar a quién. Y eso está bien. Eso es un adagio popular, pero es muy bíblico. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Se acuerda, verdad? Ese es Gálatas capítulo 6, versículo 7. Al que te pida, ¿cómo termina ese versículo? Dale. Pues si es así, entonces yo quedo pobre. Bueno, yo no sé, eso es lo que la Biblia dice, yo no lo puedo cambiar, no lo puedo maquillar. Al que te pida, dale. Por sus frutos las conoceréis. Pero esa no es una frase de Balaguer, ese es un aforismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mateo 7, 16 y 20. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Mateo 5, 16, para que vean sus buenas obras y puedan así glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, aquí estamos en tu casa en esta mañana. Queremos que tú nos ministres, que tú nos hables al corazón. Perdona nuestros pecados. Perdona también a aquellos que en armonía con el mundo secularizan este día y no hacen aquello que tú has establecido claramente en las Escrituras que debemos hacer. Perdónanos, perdónales también a ellos, perdona nuestros pecados, nuestras actitudes, nuestras rebeliones hacia ti. Entendemos, Señor, que es muy duro ser constantes en la fe, ser consistente, y es muy natural ser de doble y hasta de triple ánimo, como una veleta que se mueve con el viento del momento. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros a ver a Cristo allá en el blanco y a saber que aunque nosotros quedamos cortos, que nuestras fuerzas no pueden llegar la flecha a aquel blanco, oh Cristo, tú por tu salvación y por tu gracia nos has colocado en una posición en la que podemos acertar al blanco en vez de pecar. Gracias por tu palabra, gracias por este pueblo que está aquí congregado en esta mañana, Padre, que tu palabra sea suficiente para nosotros en esta mañana y que podamos decir amén, aleluya, a Cristo. En los méritos de Cristo te lo rogamos, amén. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, no por obra, porque somos hechura suya, creados
note la palabra hechura, y creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Y esas buenas obras, dice nuestro texto, la mejor traducción posible, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mortaja y olores a sepulcro es el ambiente que nos rodeaba el día en que nacimos de nuevo por la fe. Pero Dios mismo tiene servidores que nos quitan la mortaja, nos lava con agua pura y nos perfuma para quitarnos el tufo y el olor del embalsamaje con que yacíamos en la tumba. Como a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y mandó a unos y le dijo, quitadle la mortaja y vestidle. Sí, nos quitaron la mortaja, salimos con olor a muerte de la tumba, y si lo pudiéramos decir de otra manera, apelando a la figura del ahogamiento que utilizamos la semana antipasada, estábamos inmersos en el fango sucio y asqueante, un fango hipercontaminado, pero no solamente estábamos inmersos allí, estábamos muertos en estado de putrefacción, en necrosis. Ya la acción bacteriológica y enzimática había comenzado su proceso y nos estábamos pudriendo. No era ni siquiera enfermos que estábamos antes de que Cristo viniera a nosotros, sino que estábamos completamente podridos. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Eso es lo que dice nuestro texto en el versículo 1 hasta el 3, que si quiere podemos recordarlo, porque ese texto debería estar siempre en nuestra memoria para que nos acordemos, como vamos a ver la semana que viene, de dónde vinimos, de dónde salimos, lo que éramos, aunque ya no somos eso. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Mira el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el fango, en el pozo del pecado, en la suciedad, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Entre ellos vivimos también todos nosotros en otro tiempo. Usted y yo, los creyentes, los salvos por la gracia, por la fe, estábamos ahí. Vivíamos en el pozo, pero muertos. Claramente estamos hablando de la muerte espiritual. Es una figura que utiliza el apóstol a menudo para referirse a eso. Entre ellos vivimos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira o de condenación. No éramos hijos de Dios, éramos hijos de la ira, éramos hijos de la condenación, éramos hijos del diablo, literalmente, hermanos, según las Sagradas Escrituras, y perdonen que seamos tan claros en este aspecto, pero eso es lo que las Escrituras claramente refieren. Y mire cómo termina, dice, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición, estamos clarísimos de ello. Pero, aleluya, Dios, que es rico en misericordia, riquísimo, súper misericordioso, grandemente misericordioso, por su gran amor con que nos amó, por ese amor, no el amor que se celebra hoy, no el amor que venden por ahí, no la caricatura de amor asqueante que hay en la corriente del mundo, sino el amor de Dios, el amor verdadero, el amor sacrificial, el amor ágape, aquel que da su vida en rescate por muchos, aquel que se desprendió de su gloria y de su majestad y de su gracia, teniéndolo todo en favor de aquellos podridos que estaban metidos en el charco. Eso es lo que nuestro pasaje establece. Hermanos, ese es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia que descansa sobre una noticia funesta, una noticia asqueante, una noticia malvada. Él nos hizo perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, le dice Pablo a Timoteo. No tuvimos que comprar un lugar en el Instituto de Criogenación, tampoco tuvimos que refugiarnos en un búnker antidestrucción, no
Por el contrario, estamos aquí hoy porque la gracia nos alcanzó. Porque la gracia de Dios, aleluya, nos salvó. Esa es la razón por la que nosotros no andamos en el mismo derrotero que los demás. Esa es la razón por la que nuestro camino no es el ancho, la avenida que el grueso de las personas siguen, porque así nacemos por naturaleza. Esa es la razón por la que en contra de nuestros deseos carnales andamos por el camino angosto, por la puerta estrecha, por el camino de espinas y de dolor. Y si tú estás aquí muerto o muerta en esta mañana, es decir, que lo que estamos diciendo ni siquiera tiene sentido para ti, no te preocupes, porque posiblemente la razón por la que estás aquí es porque necesitas ser sacado de ese fango. Porque somos, dice nuestro pasaje, hechura suya, creados en Cristo Jesús. La tendencia natural de nosotros al contemplar este pasaje, así natural o así que seamos creyentes o espirituales, tenemos la tendencia a abordar este extraordinario texto enfocándonos en los beneficios del hombre. Sin embargo, hermanos, es increíble que estos textos no están apuntando a los beneficios que hemos recibido, sino a aquel que da los beneficios. Es un texto densamente teológico que, a pesar de que refiere lo que nos concierne a los hombres, a ti y a mí, este texto está hablando de la obra de Dios. Este texto está hablando del plan de Cristo. Este texto está hablando del plan redentor de Dios. Fíjense, por gracia que viene de arriba, soy salvo. Tiene un resultado, pero es la gracia la que está poniendo en máximo, por medio de la fe que viene de arriba. Y esto no es de ustedes, es un don que viene del cielo, no es por obra, para que nadie se jacte. No hay lugar a la jactancia en el camino de Dios, no hay lugar al orgullo en el pueblo de Dios, porque todo, desde la primera coma hasta la última, todo procede del cielo, es de Dios que viene la salvación. La salvación es enteramente de Jehová. Desde el comienzo este libro focaliza la gloria de Dios, para 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 la gloria de Dios, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, creación de Dios espiritual, hechura de Dios espiritual para buenas obras. Pero fíjense cómo termina el pasaje para que usted vea que todo apunta a Dios. Las que Él preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Es la gloria de Dios lo que se quiere resaltar claramente aquí en este resumen magistral de todo el tema del apóstol Pablo, aquí en Efesios, especialmente estos versículos 8 al 10 del capítulo 2. Así que estos versículos son una exaltación de la gloria de Dios por poseer todos los créditos de la gran obra salvífica y sus consecuencias inclusive. Es decir, el que podamos y debamos, y es natural al creyente, caminar en buenas obras, que la estamos por definir en esta mañana, es un resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. No es al revés como lo ponen las religiones, como creen, por ejemplo, perdóneme que lo mencione, los católicos, y se lo digo porque estuve hablando con mi tía, a la que le he predicado el evangelio como 100 veces, y dice ella, bueno, yo estoy tratando de ganarme mi casita allá arriba, ganada por nosotros, ni de palitos podridos, es en el cielo. Como un pecador tendrá facultades en sí mismo para construir una casa, una morada en el cielo. Oh, no, fue Cristo que dijo, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Si somos nosotros que construimos esa casa allá arriba, esa casa no sirve para nada. No podemos hacer nada nosotros para estar o para apartar un lugar en los cielos. Somos tan malvados y tan pecadores por naturaleza que solamente olemos a muerte delante de la presencia de Dios. Y recuerden que estoy usando figuras para referirme a lo espiritual. Y Dios, hermanos, no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Ni los créditos de la salvación no lo comparte con nadie. Por eso, no por obras,
Concluimos pues, dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. A nosotros nos han enseñado mal desde pequeños, no solamente en la religión, incluso en el cristianismo. Los profesores de escuela dominical de niños tienen ese disco torcido y enseñan a los niños a como inconscientemente una posibilidad de salvación por obra. Imagínese usted cómo sería una casa que nosotros intentemos construir en el cielo. ¡Qué porquería! ¿Con cuáles materiales? Con hojarasca, con paja, con pecado, con fango, con suciedad. Oh no, Dios no comulga con esas cosas. Es por eso que cuando Dios habla con Jonás, Jonás termina diciéndole: la salvación es de Jehová. Fallar en la comprensión elemental de esta doctrina es fallar al blanco. Es pecaminoso y es fatal. Fallar en la comprensión de la doctrina de la salvación, eso es horrendo, hermanos. Esa es la desgracia de nuestros días. Ese es el problema de la iglesia del siglo XXI, que está muy enfocada en el éxito, y el éxito se mide en el volumen, y para eso hay que negociar muchas cosas. Pero el evangelio es apático a las negociaciones de los hombres. Acuérdense lo que le dijo Cristo a sus mismos discípulos: si ustedes quieren, váyanse ustedes también. ¿Qué hacéis? Pero maestro, es que esa palabra es dura. Es el evangelio. El evangelio nunca intentó ser blando, nunca intentó pasar paño tibio a los hombres. Siempre es una espada que taladra el corazón y los raja como en 10 pedazos. Así es el evangelio, hermanos. Sí, pero hay que buscar maneras. Bueno, yo no tengo la disposición de buscar maneras. Yo quiero predicar el evangelio diáfano de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos manifiesta que la salvación que se otorga al hombre y que en consecuencia el hombre adquiere es enteramente por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, y que Dios ha mostrado su gracia al darnos y mostrarnos el don de Cristo. Y ya hablamos bastante de la gracia en los 2 domingos anteriores. Todo es por fe, en fe y para fe. Así, la gracia es por definición un don, y la fe también por definición es un don, de tal manera que es de Dios que procede. Pero pastor, usted nos ha hablado ya como 4 domingos del tema más o menos parecido. Sí, porque que ese tema necesita ser atornillado en la mente de los hombres, porque los mismos evangélicos, a veces con 10, 15 y 20 años en la fe, piensan que se salvan por lo que hacen. Eso es una locura. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. No sé si es que hemos tenido problemas al comunicar el evangelio, o que la gente tiene problemas al comprender el evangelio. Una de las dos cosas anda mal. Así que la conclusión es clara: la salvación pertenece al Señor de principio a fin, por lo cual no tenemos ninguna cosa de qué gloriarnos en nosotros mismos. Es decir, toda la gloria sea dada única y exclusivamente a Dios por todo y en todo. El verso 10 que nos concierne en esta mañana es aclaratorio y confirmativo de lo que se nos ha dicho en los versículos 8 y 9 de lo que hemos discurrido la semana pasada. Estos versos apelan a todo el contexto anterior de forma grandiosa. Nos hablan de que los salvados somos hechura de Dios y creación de Cristo. Claramente, no la hechura física, como dijimos, sino una hechura distinta, como lo vemos en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, donde el Señor nos recuerda que a los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero a todos los que le recibieron, no oiga esto, a todos los que le recibieron, sin distinción ninguna, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice: los cuales, es decir, los que le recibieron, no son engendrados o hechos ni de carne, ni de sangre,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. O como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada. Es decir, ni el ser judío ni el ser gentil, sino una nueva creación, la regeneración, el nuevo nacimiento. Eso es lo que vale para Dios, porque el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y en sus pecados, y no puede, aunque quiera, agradar a Dios. Por eso no depende ni en un ápice, ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. El que está ahogado en una piscina no puede salir por sí mismo del estado en el que se encuentra. Alguien tiene que rescatarlo. Él está muerto, él está ahogado, y nuestro caso era peor que alguien que acaba de morir hace una hora por ahogamiento en una piscina. Nosotros estábamos en un fango donde no es todo rescatista que se quiere meter, un fango sucio y asqueroso llamado pecado. El hecho de que la salvación es una nueva creación es evidente en estos pasajes. Vuelvo y repito, Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación, una nueva creación. Nuestro texto en ese sentido apela a los versículos 1 al 4 que ya leímos, que claramente apuntan a la despreciable condición en la que todo hombre por naturaleza se encuentra. Warren Wiersbe hace notar que este versículo 10 habla de dos cosas. Número 1, de la obra de Dios en nosotros, y número 2, de la obra de Dios a través de nosotros. Pero todo es la obra de Dios. Fíjense que las buenas obras de las que habla el pasaje son una disposición de Dios, son una creación de Dios, son una hechura de Dios. Es decir, que se exalta a Cristo, la obra de Dios en nosotros y la obra de Dios a través de nosotros. La nueva creación es distinta de la primera, tanto como difieren el cielo y la tierra, o las cosas celestiales y las cosas terrenales, tanto como difieren el primer Adán del segundo Adán, que es Cristo. La nueva creación es distinta. Nuestro pasaje otra vez exalta la gracia, la gloria, el poder, la magnificencia de Dios, aunque, como introdujimos en esta serie al principio, a la vez define nuestra identidad. ¿Qué somos, hermanos, en Cristo? Hechura suya, creación de Cristo para andar en buenas obras. En otras palabras, somos santos y fieles en Cristo Jesús. En otras palabras, somos buenos. Un malvado no puede hacer buenas obras, eso sería ridículo. Para hacer lo bueno tiene que ser una persona buena. Entonces, en el argot popular, lo que Dios ha hecho con nosotros en la salvación es que nos ha convertido de malos a buenos. Por eso, y ya lo dijimos acá la semana antipasada, en el transcurrir de la Biblia usted no ve a Dios refiriéndose a sus hijos como pecadores. Independientemente que Pablo haya resaltado que él es el más grande de los pecadores, cuando Dios se refiere a sus hijos, no se refiere a ellos como pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor. No así los malos, no así los malvados. Y cuando tú lees, por ejemplo, los Salmos, tú vas a ver un contraste, y también Proverbios y todos los libros sapienciales, entre los malos y los buenos, entre los injustos y los justos, entre los pecadores y los íntegros. Así es la Biblia. Yo no sé de dónde hemos sacado esa definición amancebada de decirle pecadores a los creyentes, porque la Biblia no lo hace. Averígüelo si usted quiere. Frans van Dausen, un teólogo holandés, demuestra perfectamente esta realidad en su comentario de los Salmos. Les recomiendo leerlo. Está gratis en la página web de FELIRE, de la Federación de Literatura Reformada.org, en español, y lo pueden descargar cuando quieran. Un libro excelente, Los Salmos, de Frans van Dausen. Ahí él demuestra
y él no entiende cómo en la psicología popular los mismos creyentes enfatizamos lo que somos cuando Dios no se refiere a nosotros como lo que éramos, sino como lo que somos. Eso es lo que está diciendo nuestro texto aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, para ser buenos, para ser santos y fieles. Cuando Pablo introduce la carta, acuérdense, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros. ¿Para qué nos salvó Dios, hermanos? Bueno, Dios nos salvó para que vayamos al cielo, ¿verdad? Eso es una respuesta correcta. Una mente teológicamente correcta respondería esta pregunta: bueno, Dios nos salvó para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster: eso está bien, eso es así. Sin embargo, ¿cómo glorifico a Dios? Hermanos, la única manera visible y palpable en la que los hombres podemos glorificar a Dios es mediante nuestros actos de misericordia y nuestras obras de amor y nuestros ministerios de misericordia. Esto es correcto. Nuestro texto procura traer nuestro entendimiento a aquella manera palpable y predilecta como los hombres podemos glorificar a Dios the most, como dicen los americanos, al máximo, en su máxima expresión, a saber, mediante las buenas obras o las obras de servicio. Por lo tanto, es menester que nosotros en esta mañana salgamos de aquí con una correcta comprensión de lo que son las buenas obras. Ya yo creo que hemos enfatizado suficiente respecto de que lo que somos no tiene nada que ver con nosotros, no depende ni en nada, ni dependió, ni dependerá en nada de nosotros, sino de Dios que tiene misericordia. Es la misericordia de Dios, hermanos. Es por eso que no hay lugar a la jactancia en el pueblo de Dios, de ninguna. Es por eso que nosotros exclusivamente hemos apelado por una igualdad social y no una separación de clases. Desgraciadamente subsiste a través de la historia la separación de clase en las iglesias evangélicas, pero esa es la estupidez más grande que uno se pueda imaginar. Esa es la corrección que Pablo le está haciendo a los corintios en 1 Corintios capítulo 11, cuando le dice: ustedes se reúnen para lo peor, no para comer la cena, porque este trae un pavo y aquel, el pobre, que lo que trajo fue un pan viejo, el del pavo se mofa comiéndose el pavo delante del que trajo el pan viejo en un ágape. ¡Qué locura! ¡Qué ridículo! ¡Eso es una estupidez! En el pueblo de Dios no somos así. En el pueblo de Dios ya no hay ni bárbaros ni excitas, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujer en concerniente a las clases. Somos todos hijos de Dios. En consecuencia, hermanos, los unos de los otros, el más rico de los ricos de todos los tiempos fue nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 2 de nuevo que en nosotros debe haber la misma mente que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios y estando en la condición de Dios y estando en la gloria perpetua por la eternidad, no estimó lo de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se vació y tomó forma de siervo. Y el que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea servidor entre ustedes. No hay lugar a las clases en el reino de Dios, en la iglesia de Cristo. Lo que debe estar claro en este punto sobre la salvación que Dios nos ha otorgado es que se trata de la regeneración espiritual. Es un don de Dios, es una obra espiritual. Mi cuerpo pudo haber estado con SIDA cuando me salvaron y podrirse del SIDA. Yo pude haber estado con cáncer o tuberculosis ya en la última fase y podrirme de tuberculosis y de cáncer. Y si el Señor me salvó, ¡ay! Bendito sea Dios y alabado sea Dios, porque eso es lo que Dios procura en esta vida. Ahora bien, como no todos o muy pocos de los que creen
mueren inmediatamente después de creer qué Dios quiere que tú y yo hagamos, cómo Dios quiere que tú y yo vivamos, en tanto que estamos en este peregrinar. De eso es lo que queremos enfocar en los minutos que nos restan en esta mañana. De modo que si alguno está en Cristo, tan flojo en Biblia, hermanos, pero muy flojo. De los versículos que pregunté al principio me contestaron así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas siguen ahí, ¿verdad? No, pasaron. Dios hizo una obra gloriosa en nosotros y no es justo que nosotros la tiremos por el suelo con nuestras expresiones agasajadoras de la carne. Oh, sí, es que usted sabe, es que yo no puedo escapar de esta condición. ¿Y qué hizo Cristo en nosotros? ¿Qué hizo Cristo en ti? Probablemente no ha hecho nada. No nos indultemos en el pecado y en la mala conducta, porque la obra de Cristo no debe ser aminorada en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es glorioso, hermanos. Nosotros no estamos hablando aquí de cualquier tipo de gente. Yo no estoy diciendo que todos los que están son, yo estoy diciendo que los que son. Esto es así. El Evangelio es así. En la vida de fe de los redimidos no hay lugar para las meras ideologías y concepciones metafísicas y teóricas, como pretenden muchos, por cierto. El cristianismo verdadero tiene un solo distintivo, a saber, las buenas obras. Usted lo verá. Pablo está siendo claro aquí al respecto. La carta de Santiago es enfática respecto de este asunto. Hace una sátira burlesca de aquellos que pretenden ser cristianos apelando a una fe metafísica. Oiga, qué locura. Ellos creen que por lo que tienen aquí, por la concepción bíblica y teológica que tienen en el cerebro, ya ellos están en el cielo. No es así. Por eso es que Pablo dice: si yo supiese todos los misterios de tal manera que no ignorase ninguno de ellos y entendiese toda la ciencia de todo, hasta de Dios, si no tengo amor, no me sirve de nada. 1 Corintios capítulo 13. No tiene que ver con mi sapiencia, no tiene que ver con cuánto yo entienda del asunto. La carta de Santiago hace una sátira burlesca a aquellos que dicen: yo soy un hombre de fe. Él le dice: muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso no se contrapone al pasaje, porque la nueva creación es justamente que nos colocan en una avenida que se llama la avenida de las buenas obras. Eso es lo que Dios hace. El camino al cielo es un camino de obras de justicia, es un camino de obras de misericordia y de amor. Eso es lo que las Escrituras establecen. No tiene que ver ni en un ápice con lo que radica meramente en mi entendimiento. Oh, no, el cielo no tiene que ver con eso, ni la teología sana tiene que ver con eso. Cristo nos ilustra lo mismo en su discurso escatológico de Mateo 25. Ese discurso es extraordinario, porque después de Jesucristo haberle contestado las preguntas que le hicieron los discípulos respecto de su venida y del fin del siglo, el Señor termina el discurso diciendo: porque en aquel día se reunirán todas las naciones enfrente de mí, y yo les diré a los de mi derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo para vosotros. ¿Cómo? ¿Para nosotros? Sí, para ustedes. ¿Y por qué, Señor? Porque tuve hambre. No se caiga para atrás. Esa es la única vida cristiana que yo conozco. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque te graduaste del seminario X, el mejor del mundo. O porque enganchaste 14 títulos en la pared de tu casa.
o porque trabajaste como un animal 17 horas todos los días de tu vida hasta podrirte. No, jamás. Por las obras de misericordia que son naturales al creyente, y eso define al creyente del no creyente. No es lo que él tiene en la cabeza necesariamente. Claramente lo que tiene en la cabeza tiene que estar correcto, porque si Cristo hizo una obra correcta, lo que está en la cabeza está correcto. Pero puede ser del tamaño de una semilla de mostaza, chiquitica que apenas se ve, mi fe, pero fe correcta en Cristo. No nos engañemos con lo que nos quieren vender por ahí. Cristo es clarísimo, es decir, lo único que nosotros vemos, mediante lo cual nosotros podemos confirmar nuestra correcta relación delante de Dios, es lo que hacemos. El problema con las religiones no cristianas o pseudo cristianas es que ellos invierten el asunto. Ellos piensan al revés. Ellos piensan, los adventistas, los católicos, los testigos de Jehová, las religiones hinduistas, todos y muchos evangélicos también, ellos piensan que se salvan por lo que hacen. Ellos piensan que por guardar el sábado, que por hacer esto, que por ser una monja, que por ser un sacerdote, que por ser un qué sé yo quién, se salvan. No, imposible, eso no es posible. Nosotros no servimos para nada. Estamos desbaratados, podridos, estamos hundidos en el fango del pecado, y a menos que Dios haga una obra de misericordia primero, no podemos hacer lo bueno delante de Dios. Imposible, imposible. Por tercera vez, imposible. El evangelio es por gracia, y es la gracia la que nos capacita y la que nos enseña a temer a Dios. Es la gracia, esa nueva creación, la que nos coloca en la avenida de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que nuestro texto habla de para qué Dios nos salvó. Señoras y señores, Dios nos salvó para que Dios no nos salvó para que estemos de rodillas las 24/7 en un cuarto de guerra. Oh, no. Oh, sí, Dios tiene sus ministros de oración que duran 7 y 8 horas al día hablando. No fue para eso que nos salvaron. Pero la Biblia dice orar sin cesar, claro, pero usted no tiene que estar en un cuarto de guerra para estar orando. ¿Usted se está poniendo la película que vimos anoche? No, esa película está extraordinaria, dure 5 y 7 y hasta 10 horas si usted quiere, pero si dura 10 horas orando, dure 10 haciendo obras de justicia y de misericordia también, en la calle, por ahí, en los vecinos, etcétera. No confunda las cosas. Esa es una mujer de Dios, es un hombre de Dios. Se le ve en la cara, porque el tipo... Dele los cuartos al ladrón y ya. Dele los cuartos al asaltante que lo vino a asaltar, que es lo que usted está reprendiendo en el nombre de Jesús. Dele los 10 pesos, que el pobre es lo que se está muriendo. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se los rehuses. Aunque para ello es necesario. Y hay gente dispuesta, los viejitos, las viudas ya ancianas, ciertos ministros de oración que Dios ha colocado en las iglesias, esos deben de estar 10 y 14 y 15 horas al día orando, pero usted no. Usted tiene que orar siempre, apartar un tiempo apreciable diario para la oración, pero usted tiene que vivir haciendo obras de misericordia, obras de justicia en su cotidianidad. Y para hacer obras de justicia y de misericordia, hermano, hay que trabajar como un animal. ¿Cómo voy yo a dar si no tengo? Eso es imposible. Yo no puedo dar si no tengo. Yo no puedo ofrendar si no he ganado. Yo no puedo diezmar si no he ganado. Yo no puedo ayudar a mi vecino si no he ganado. Mi vecino me tiene que ayudar a mí. Un miserable que no hace nada, que no puede. Claramente detrás de las obras de misericordia está la teología impregnada del trabajo. Aunque tú y yo tenemos un imperativo de orar sin cesar y de velar y orar para que no entremos en tentación, la razón de la salvación
mientras estamos aquí en esta vida es las obras de misericordia. Pablo se lo dice bien a los filipenses. A mí me convendría estar en el cielo. Si Dios quisiera que nosotros oráramos las 24/7, hermano, nos llevara al cielo. ¿Por qué no dice eso? Apocalipsis capítulo 6, que vi las almas de los decapitados que estaban allá en el altar, en otras palabras, orando día y noche a Dios. Si Dios quiere que tú ores 24/7, te lleva al cielo. Mientras tanto, la oración es parte de lo que yo debo hacer en mi vida cristiana, pero yo fui llamado, y tú, para andar en obras de justicia, en buenas obras. Las obras de Dios, las obras que Dios mismo ha preparado de antemano para que tú y yo caminemos en ella. Dice Lassi, un comentarista ya extinto, que esa última sección del pasaje debería traducirse: para las cuales Dios nos predestinó que andemos en ellas. Sin embargo, el griego no nos permite llegar ahí. Es justamente las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, que una obra no es buena porque yo determine que es una obra buena, sino porque Dios ya lo haya dicho, Dios lo haya determinado, Dios haya dicho que es. Si ustedes quieren ver un ejemplo de lo que estamos diciendo, vaya conmigo a Santiago capítulo 1, verso 26. Dice él: la religión pura e inmaculada. Pero el cristianismo no es religión. Bueno, en la Biblia sí es una religión, la religión pura, aquí en mi Biblia. No, que el cristianismo es, qué sé yo qué. Bueno, eso es lo que usted dice, pero la Biblia mía dice que es una religión. La religión pura e inmaculada, o sin mancha, delante de Dios el Padre, que es lo que me debe importar a mí, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Si usted quiere, en vez de huérfanos y viudas nada más, diga a los que están necesitados o atribulados. Así los que están en las cárceles, así los que están enfermos, ya sea yaciendo en una cama en su casa o en el hospital, etcétera. A los necesitados y agraviados. La religión pura delante de Dios e inmaculada es esta: visitar a los atribulados, huérfanos, viudas en sus tribulaciones, y guardarse, segundo, sin mancha del mundo. Este evangelio es medio extraño, pero es el único que hay. Cristo, esas palabras son muy duras. Lárguense. Así les dijo él. Juan capítulo 6. Así se ha dispuesto este asunto. Una obra aceptable por Dios es una obra buena delante de Dios. Para ser buena delante de Dios demanda dos asuntos. Número uno, que sea algo que Él haya dispuesto, eso es lo que nuestro pasaje establece. Y número dos, que sea realizada por alguien a quien Dios haya creado de nuevo o que haya salvado. En otras palabras, ¿puede un no creyente hacer una obra buena? Sí, pero no para con Dios. Sí, hace obra buena. El usted quitarle el hambre a alguien, el usted librar a alguien de una pena, ayudar a alguien con algo, darle una limosna sin ser creyente, eso es una obra buena. Lo único que no es una obra buena delante de Dios. Y aquí estamos hablando de las obras buenas, pero delante de Dios. Una religión que ayuda a los necesitados, que manda una monja a la India como la Madre Teresa de Calcuta, que se mueren haciendo buenas obras, es una religión buena, sí, pero no delante de Dios. Es que delante de Dios las cosas Él la ha dicho como Él quiere que sean y la ha establecido, no es que sea malo. Una religión que tiene sacerdotes, a pesar de que la Biblia claramente dice que nuestro sacerdote ya es uno para siempre, es una religión buena, puede ser buena y puede hacer cosas buenas, pero no delante de Dios. No, aquí no estamos definiendo lo que es bueno en lo que tiene que ver con nuestra perspectiva y nuestra visión de las cosas, sino lo que Dios ha dicho y lo que Dios quiere. Señores, y una obra buena delante de Dios tiene dos características. Primero, que sea algo que Él haya dicho que se debe hacer, algo que Él quiere que se haga. Y segundo, que esté hecha por la persona correcta, por la persona regenerada. Eso es, en suma, lo que nosotros podemos discernir en este pasaje. Aquí en Santiago, en el pasaje que leímos de la religión pura y sin mancha, vemos, por ejemplo, cuáles son las obras de misericordia que Dios expresamente quiere que hagamos. Como iglesia, Él está muy interesado en que la iglesia de Cristo tenga mucho cuidado de los minusválidos, de los desvalidos, de los huérfanos, de las viudas, de los viejitos.
claramente de los que estuve preso y me fuiste a ver, estuve enfermo y me fuiste a ver, tuve sed, hambre. Los necesitados, hermanos, los necesitados están ahí, no como una plaga en el planeta, sino como una provisión de Dios para sacar a la luz su gloria. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Porque ¿qué es lo que Dios persigue a fin de cuentas con todo lo que se hace? La gloria de Dios, la gloria de Él, su gloria. ¿Y cómo Dios es glorificado al yo hacer obras de misericordia? Porque eso demuestra el corazón de Dios. Eso da fe del corazón de Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Literalmente dice la Biblia, Dios al profeta Jeremías, porque no quiero la muerte del impío. Si se arrepienten, yo los perdono. Si vienen a mí, yo los perdono. Yo no quiero la muerte del impío. El infierno no necesariamente fue hecho para que los hombres pasen la eternidad, pero por voluntad propia, ellos me rechazan a mí y no tengo más opción. ¿O usted cree que en un sistema quizás como el nuestro, bueno, no el nuestro, otro mejor, las leyes son puestas para que la gente haga la maldad? No, es para que la gente deje de hacer la maldad mirando las consecuencias. Es que si yo hago eso me tocan 30 años en un calabozo. ¡Ay! No, te están evitando que hagas la maldad, te están animando a ser bueno. Para eso se establecen los principios y las leyes. Miren, independientemente que Dios ha trazado la avenida de las buenas obras y que las obras son creadas por Dios de antemano, en las Escrituras hay un sentido general de que cualquier cosa que haga un creyente, lo que sea, debe ser hecho para la gloria de Dios. En ese sentido, todo lo que hacemos, como somos buenos, debe ser bueno. Por eso dice 1 Corintios 10:31, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Dios ha de ser y debe ser glorificado con todo lo que hacemos, hermanos. Está claro aquí que Dios puede y debe ser glorificado en todo lo que los creyentes hagamos. La bondad no recae en la acción realizada, sino en el corazón y la actitud misma del que hace la obra. Así como cuando Caín y Abel, el asunto no era como enfatizan muchos, que este trajo oveja y aquel frutos de la tierra. El problema no era la diferencia de ofrenda, eso no es verdad. La Biblia es clara, en los dos libros que se menciona ese hecho, en Génesis y en Hebreo, habla de la actitud de Caín y de la actitud de Abel. Fue que Abel trajo lo mejor a Dios. Fue que Abel ofreció mejor sacrificio a Dios. No fue que aquella ofrenda era incorrecta y aquella no. Ese no es el punto aquí. Es con qué actitud, con qué corazón nosotros hacemos lo que hacemos. Una obra sí y solo sí será buena si el oferente es regenerado y procura la gloria de Cristo. En sentido contrario, no sirve ni para echársela a los pueblos, a los perros. Si yo vendiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres y diere mi cuerpo para ser quemado, que es el extremo de lo que sería una buena obra, y no tengo amor, no sirve ni para echársela a los perros. Y no estoy denigrando a los perros con ellos, pero no sirve. Es el adagio popular, ¿verdad? Predicar a Cristo puede ser una obra mala. Yo no sé si usted lo sabía. Si el predicador no procura la gloria de Cristo, es una obra fatal. Claramente beneficiará al oyente si está bien hecho el asunto, pero perjudicará al predicador. Ya está dicho, Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17 dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Y predican a Cristo, pero por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pastor, ¿y qué usted hace en Bonao? Venga para donde nosotros, me lo han propuesto como 10 veces. Yo creo que el Señor me llamó ahí, por lo menos por ahora. No, pero que el Señor me llamó ahí y no discutamos ni hablemos más de ese asunto. ¿Qué es esto de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones? Hermanos, usted sabe dónde hay muchos hundidos en la miseria y el dolor. Quizás no está al lado de tu casa porque vives en un buen vecindario, pero es mezquino, orgulloso y anti Dios gastarme todos mis recursos en mí mismo y en los míos. Eso no honra a Cristo. Los huérfanos y las viudas representaban la clase más discriminada en los tiempos de nuestro Señor. No necesariamente ahora. Ahora una viuda cualquiera y un huérfano puede tener las mismas condiciones, fruto del Evangelio de Cristo, fruto de la justicia social que ha traído el Evangelio al mundo, las mismas oportunidades y condiciones que otro, pero en aquel entonces no. En aquel entonces incluso, especialmente los mismos sacerdotes judíos, le quitaban la fortuna con la que quedaba una viuda rica, acusándola de malvada y como la responsable de la muerte de su cónyuge. Eran unos pervertidos, morbosos y asquerosos esos sacerdotes judíos en su mayoría. ¿Qué es una obra buena en consecuencia? Una buena obra delante de Dios es cualquier acto de amor, justicia y misericordia al prójimo que es hecha por la persona correcta. Delante de Dios. Estamos hablando delante de Dios. Con el fin y la actitud correctos. La persona correcta es un cristiano, un regenerado, y el fin es la gloria de Cristo, y la actitud correcta es el amor. En amor por un cristiano para la gloria de Dios. Ya, lo que sea que usted haga en ese ambiente, en esa atmósfera, es una obra buena. Por ello, hermanos, todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, una nueva creación en Cristo para vivir para Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya no andamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Tenemos una esperanza de gloria y ya hemos sido transformados. Cuando Pablo acaba de mencionar los beneficios incluso que Cristo recibió por haberse despojado de la gloria en la que vivió por la eternidad, él comienza a hablar de él y termina diciendo, dando un resumen extraordinario de las glorias que él tenía con relación a los hombres, y dice, y todo eso en el capítulo 3 de Filipenses, lo de Cristo está en el capítulo 2, y en el capítulo 3 inmediatamente él comienza a hablar de él, para que no pensemos que solamente Cristo tenía esas facultades, o no, esas facultades son cristianas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en los corazones de los verdaderos creyentes, por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Es así esto? Y él termina diciendo, y todas las cosas que eran para mí activos, ganancia, las tengo todas por estiércol, para no denigrar demasiado este púlpito, para no decir la palabra dominicana, por estiércol, estercole en griego, para ganar a Cristo.
Hermanos, el mundo está necesitando ver hombres y mujeres así. El cristianismo de ahora es una porquería. Lo que yo veo en mi ambiente es una total porquería. No parece lo que Cristo quiere de su iglesia. Los creyentes están interesados, como los del mundo, en el famoso sueño americano. Ellos quieren vivir en una casa muy lujosa, como los morenitos de la película de anoche, una casa de $850,000 y tener todos los lujos habidos y por haber, lo cual no necesariamente es malo, pero ¿a costa de qué? Bueno, a costa de tener que trabajar 17 horas al día y en mi presupuesto no puedo ni siquiera diezmar ni dar ofrenda, porque lo que necesito es buscar aquí y allí, tener como 7 negocios más para poder alcanzar mis deudas bancarias mensuales. Yo no puedo, yo tengo mucha deuda. ¿Y quién te metió ahí? Estúpido. No debe ser así, hermanos, no puede ser así. La obra de Dios necesita seguir adelante y Dios nos ha dado ese privilegio a ti y a mí. No andemos en el derrotero de los malvados. Eso hacen los impíos, eso hacen los gentiles, no tú y yo. Oh, no. Amados, cuando hablábamos de esto, de este mismo tema en nuestra serie de Mateo, especialmente en el pasaje de Mateo capítulo 5, verso 17, dijimos una frase así: Dios apuesta a sus hijos. Por eso les dice, así ustedes son la luz del mundo. Él no dice ustedes pueden llegar a ser, ni ustedes van a ser. Ustedes son. Cristo sabe lo que está diciendo y sabe a quién se está refiriendo: a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y una ciudad asentada en tiniebla está perdida, pero la luz se pone en alto para que sean alumbrados todos. Así mismo, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es entonces el móvil que ha de caracterizar las buenas obras? Yo creo que está claro a este punto. El fundamento e impulso de las buenas obras es el amor. Y ya, el amor de Dios, el amor que viene del cielo. No el amor común y natural, porque hasta los gentiles aman a quienes le aman. Dijo Cristo, ¿no dijo Cristo eso? Sí. Y entonces, no, yo amo a los que me aman. No, amad aún a vuestros enemigos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Al que te pida que vaya una milla con él, ve con él 2. El fundamento e impulso de las buenas obras es el amor de Cristo, que fue derramado abundantemente en nuestros corazones, según Romanos capítulo 5, verso 5. Yo podría hacer todo. Yo podría ser el hombre más sabio del planeta, yo podría hacer todas las obras filántropas y de misericordia que puedan aparecer en el planeta, las más grandes de la historia, y no tener a Cristo en el corazón. Eso es fatal. Muchos me dirán en aquel día, inclusive, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor le declarará: pero yo no les conozco a ustedes, apártense de mí, obradores de iniquidad. Yo no les conozco. Hermanos, nosotros los creyentes verdaderos no hacemos obras de misericordia y buenas obras porque es un mandato, sino porque es natural. Si quiere, acuérdese cómo le responden los redimidos a Cristo en el discurso escatológico de Cristo, Mateo 25.
Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. ¿Cuándo te vimos, Señor? Ellos ni se acuerdan de que andaban haciendo eso. Es que es natural. Eso es natural a el regenerado, el andar en buenas obras, el hacer las obras de misericordia, el dar con gozo a Dios y para las necesidades. Y antes de concluir en esta mañana, quiero mencionar estos 3 asuntos que deben destacar con relación a qué es una obra buena y cómo debe ser una obra y a quién debe ser hecha. Dice, número 1, el lugar de las buenas obras en el plan redentor divino. Creo que la sección del discurso escatológico de Cristo, el que acabo de mencionar, es perfecto, el escenario perfecto para que nosotros veamos qué lugar tienen las buenas obras en el plan redentor. Bueno, que el juicio final va a ser basado en las obras de los hombres. Pero ¿cómo que en las obras de los hombres? Sí, hermanos. Porque los creyentes hemos sido colocados en la avenida de las buenas obras y por naturaleza hacemos buenas obras, de tal manera que no tendremos nada de qué avergonzarnos en el día del juicio. Mateo 25, 31 al 46. Número 2, la cuestión de a quién se ha de hacer las buenas obras. Hagan bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, dice Gálatas capítulo 6, verso 10, a todos, aún a los enemigos. La parábola del buen samaritano yo creo que ilustra perfectamente en Lucas capítulo 10, perfectamente este asunto de a quién yo debo beneficiar con la abundancia que el Señor me ha dado. Y número 3, el asunto del cómo. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. En el contexto de la dádiva y de las limosnas, en Mateo capítulo 6, versos 3 y 4. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y ya, resuelto el asunto. Entonces, finalmente, ¿cuál es la relación de la fe y la gracia y las obras? Todo es un mismo paquete. Todo es un mismo paquete. Fe, gracia y obra son dados al hombre: el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad. Es Él, en singular, el fruto de la morada del Espíritu de Dios en nosotros. Todo eso está clarísimo. Yo creo que no tenemos que hablar más para no dañar el discurso, si sirve. Las obras son el fruto necesario y distintivo de la fe salvadora. A modo de aplicación quiero decirle, número 1, que no hay nada que buscar, hermanos, si tu corazón no se encuentra inclinado por naturaleza al bien obrar. Me temo que el amor de Dios no ha sido derramado en tu corazón. Si tú no eres por naturaleza alguien que hace el bien, no como para que me empujen o para impresionar o para que me vean, sino de manera natural. Aquí no hay que razonar mucho, hay que examinar nuestros corazones en este punto. ¿Qué tú haces con lo que tú tienes? ¿Para qué tú te ganas lo que ganas? Este es probablemente el punto más difícil de convencer a los cristianos, pero eso es lo único que las Escrituras establecen, hermanos. Es por esta razón, número 2, y perdónenme que lo mencione de nuevo, en la serie de Efesios lo he mencionado con estas 2 veces, que lo que haces con tus finanzas, con tu presupuesto y con tu agenda, es el reflejo de tu piedad o impiedad. El impío detesta hasta la palabra diezmos y ofrenda. Para él, el estúpido que está allá, que se lo está llevando el diablo, que se muera o que trabaje. Para el creyente tiene misericordia y se duele de ese que por la razón que sea, aunque sea un vividor, como le decimos nosotros, está en un estado paupérrimo y en condiciones infrahumanas. El verdadero Hijo de Dios
que entiende los fines para los que se destinan las finanzas de la iglesia, lo hace con amor y liberalidad, con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Número 3, tus obras de amor y de misericordia sacan a la luz si eres o no eres creyente. Ese es el juicio de Cristo, va a estar justamente basado en este asunto. No porque las obras salvan, sino porque el salvado por naturaleza es un hombre y una mujer de bien. Número 4, el engaño en todo esto es que todas las obras buenas pueden ser hechas por alguien que no tenga a Cristo en el corazón, por lo menos en la apariencia. Así que examinemos nuestros corazones en esta mañana y vayamos confiadamente ante el trono de la gracia y hallaremos gracia para el oportuno socorro, para que el Señor nos libre de la desgracia y de la maldad en la que por naturaleza nacemos y nos coloque en una nueva condición, en una nueva posición y nos regenere, nos dé vida, nos salve. Distinguido, si tú no haces esas cosas por naturaleza, hoy es el día de salvación para ti. Yo quisiera orar en esta mañana y cerrar este tiempo. Examina tu corazón. Examina tus motivaciones. La gloria de Dios debe ser nuestro fin. El amor debe ser la actitud que embarga nuestros corazones, el amor sacrificial. No si me sobra o no porque me dieron quizás un político o algún hacendado para que yo dé, entonces doy. Eso hay que hacerlo, pero eso lo hace cualquiera. Eso no es una obra de misericordia. Es con lo nuestro, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, que Dios quiere que sirvamos a los sedientos, a los desvalidos, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Señor, aquí estamos. Si hay alguno aquí que no te conocía, que esta mañana sea suficiente, que estas palabras sean más que suficientes para convencerle de la necesidad de Cristo que él tiene, y que ahora mismo pueda decir él o ella: Señor Jesús, ven a mi corazón, lléname de eso que tu palabra dice. Dame esa facultad de poder honrarte, de poder imitarte a ti, oh Cristo, de poder andar en el camino del bien, en el camino de la verdad. Padre, y aquellos que somos creyentes, que hemos fallado en X o Y ocasión, no aquellos que como un estilo de vida viven así, porque esos no son creyentes, pero a nosotros los creyentes que en X o Y ocasión no hemos alargado la mano hasta donde debimos, sino que hicimos lo que quisimos con relación a este deber y a esta acción voluntaria. Señor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a entender que eres tú que demandas, que eres tú que has dicho lo que es una buena obra, para que vivamos en ella. Enséñanos a andar en tus caminos. No nos dejes en el fango, Señor. No nos dejes en nuestro estado putrefacto, moribundo, Señor. No, Señor. Rescátanos del hoyo. En el nombre de Jesús. Amén.